porque literal lo que estamos haciendo, o sea, literal lo que está sucediendo es que esa inconsciencia, esa depresión, esa lo que sea que eran tus patrones pasados, viven dentro de vos, viven en tu ADN, viven en tus células, cada una de tus células, cada una de tus neuronas, cada una de las partes que te conforman y que te habitan, aprendió esos patrones de antes. De verdad nosotros, porque somos conciencia, estamos programando nuestro propio ADN con nuestras creencias. Entonces, si nos hemos estado diciendo una historia por X años, por 20 tantos años en mi caso, y luego esa historia de repente cambia porque tenemos un despertar, luego viene un proceso de decondicionar todas esas cosas que hemos programado en nuestro ADN, en nuestro ser, y empezar a programar con lo nuevo, empezar a programar con la sabiduría de la esencia, con la sabiduría de la divinidad. Y poco a poco vamos viendo el cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Pero mientras tanto, en el caso de una depresión, siempre vas a tener episodios depresivos, aún después de haber tenido despertares espirituales. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cósmica. Yo soy Ena, exploradora de los mundos internos, aprendiz de la vida y buscadora de la verdad. Estoy fascinada por explorar y estudiar el comportamiento humano, la psique, la salud mental y la realidad a través de la experiencia. Mi viaje me ha llevado desde una depresión suicida hasta encontrar una conexión con mi alma y con el universo. Y es por eso que he creado este espacio para compartirte lo que he aprendido y descubierto y lo que voy aprendiendo y descubriendo con la esperanza de que también pueda ayudarte en tu camino. En este espacio deconstruimos, cuestionamos, exploramos y reprogramamos nuestra conciencia para expandirla y ver a la vida con nuevos ojos. Es mi intención brindar este espacio como un refugio de amor y un faro de luz para quien también sienta que ha perdido su camino, para que podamos abrir nuestros corazones y reconectar con todo el amor que habita en el centro de nuestro ser, para volver a encontrar nuestra esencia y volver a casa. Gracias por estar acá. Hola, 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 personitas bonitas. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, o bienvenida si es tu primera vez acá. De verdad, muchísimas gracias a aquellos y aquellas que han estado escuchando los episodios anteriores. Me arrepentí un poco ya un par de veces de haber subido el último episodio porque es muy vulnerable, pero seguirá ahí colgado por la única razón por la que lo subí, porque creo en el poder de las historias y de verdad creo y sé y he visto que compartir nuestras historias nos sana, porque nos damos cuenta que no estamos soles y que pasamos por cosas muy similares y que en el fondo todos somos igual de humanos, todos somos igual de humanes. Voy a estar intentando hablar con la E en lugar de la A y la O, como para género, para intentar ser inclusivos. Inclusives. Acá es un poco extraño porque estoy acostumbrada a hablar principalmente con la O, para ser honesta, como para en plural. Hablo más que nada con la O porque así se me acostumbró desde que estaba pequeña y bueno, estoy intentando decondicionarlo, y ahora que muchísima gente habla con la E como para incluir ambos sexos, ambos géneros, y incluir más bien todo, más allá de géneros, pues nada, entonces voy a intentar hablar así, pero sé que se me va a dificultar un poco, así que ya saben que si hablo con la E en palabras que no sean entre comillas normales para el oído, será por eso. Se me hace también que hoy puede que escuchen más sonidos externos en el episodio, como eso por ejemplo. No sé si lo escucharon, pero puede que estén escuchando pequeños sonidos durante el episodio, porque ya no estamos en encierro total acá, entonces se escucha en general más
ruido en la ciudad, más ruido de carros y de diferentes cosas. También se escuchan perros ladrando de vez en cuando, y así. Ya es de noche, ya son las 11:15 de la noche. Generalmente espero que sea más allá de la medianoche, pero bueno, también es como muy fastidioso estar teniendo que esperar siempre a que sea la noche para que haya menos ruido. Pero bueno, esta es una producción, este podcast es una producción de una sola persona, así que hago lo mejor que puedo. Pero sí, si escuchan ruidos es porque hay muchísimo ruido en la ciudad en general. Antes, los episodios anteriores quizás había menos ruido porque estábamos todos en encierro, pero ahora ya hay más gente afuera y más carros y más todo. También ruidos de cisternas y cosas de casa y niños gritando y yo no sé. Así que bueno, lo que vengo a compartir ahora va un poco de la mano con lo que hablé en el episodio anterior de la depresión. Por cierto, una cosita que quería mencionar respecto al episodio anterior. El episodio anterior el mensaje era de cómo la depresión te puede despertar, te puede generar es una llamada de tu alma para despertarte a tu esencia. Entonces yo conté mi historia con el único propósito de dar un ejemplo. Es lo que yo puedo dar de ejemplo, no porque es mi historia, es lo que yo conozco. Pero maneras de caer en una depresión, de llegar a una depresión, son muchísimas. Entonces, con lo que conté no quiero decir que vas a tener ese mismo camino, que te van a pasar las mismas cosas. Puede ser completamente diferente, puede ser que te muera alguien cercano y te haga entrar en una depresión. Pueden ser una infinidad de cosas, realmente lo mío solo es un ejemplo. Así que quería aclarar eso, y lo que vengo a compartir ahora va de la mano con eso, porque una vez has despertado, empieza a ser bastante diferente la cosa, bastante diferente la vida, tu existencia, porque se te abre un mundo completamente diferente y único. Entonces, no sé por dónde empezar a compartir esta idea, porque bueno, nunca planeo nada de lo que voy a decir, así que solo digo lo que me nace. No sé por dónde empezar, así que voy a empezar por cualquier lado. Lo que quiero compartir hoy es más o menos lo que yo entiendo de cómo funciona, cómo va el camino después de un despertar, más o menos el camino de la conciencia. Porque no es cuestión de que vamos a tener un despertar y va a ser todo así como que te cambia la vida de la noche a la mañana. O sea, sí puede ser así, tener un despertar espontáneo y se puede sentir así. Sin embargo, lo que quiero venir a compartir ahora es que toda nuestra vida, antes de tener un despertar, hemos vivido en una manera como automática, como en modo automático. Hemos vivido a través del condicionamiento social y cultural, el condicionamiento del mundo. Hemos tenido pensamientos, creencias, comportamientos, etcétera, condicionados dentro de nosotros, hábitos condicionados dentro de nosotros. Y estas cosas de la psique, como creencias, como hábitos, como comportamientos, como percepciones, maneras de ver la vida, no se pueden quitar de una vez, así como si nada, sino que es todo un aprendizaje, es todo un periodo de programar tu propia mente para programarla con el nuevo conocimiento que vas teniendo respecto a tu entendimiento del mundo, de la realidad, de la existencia. Entonces, si ustedes escucharon, por ejemplo, o leyeron la canalización de los seres de las estrellas y los episodios anteriores de lo de la depresión como camino iniciático, quizá tienen ya una buena idea de que el objetivo de tener un despertar espiritual, es precisamente el recordatorio
recordar que sos mucho más que un humane, que sos conciencia, que no sos necesariamente este cuerpo que estás habitando, sino que sos conciencia. El objetivo es despertar a tu espíritu, recordar tu espíritu. Y el objetivo de recordar tu espíritu, recordar que sos conciencia, el objetivo de un despertar es obtener ese conocimiento esencial, ese conocimiento antiguo, ancestral, acerca de quién sos y acerca de qué es esta vida y acerca de qué es esta realidad. Pero el objetivo de eso no es solo porque sí, sino por traer ese conocimiento a este lugar, a esta realidad. Entonces básicamente nosotros despertamos a nuestro espíritu, a nuestro ser divine, para traer ese ser divine a este ser humano y combinarlos. Desde un cierto punto podemos entender que nosotros estamos hechos y hechas de diferentes aspectos. Entonces, a pesar de que somos un humane, somos también un ser divine. Entonces son diferentes aspectos de nosotros mismos. Por un lado somos humanes y por un lado somos conciencia. Pero el objetivo es fusionar esos dos aspectos y ser una persona diferente. Pero el asunto con eso es que puede haber todo un periodo de nuestra vida donde podemos sentirnos como dos personas diferentes en un mismo cuerpo. Que de eso es de lo que quiero venir a hablar ahora, porque se puede poner súper confusa la cosa. Porque especialmente si vos tenés un despertar espiritual espontáneo, la cosa va a ser especial, va a ser muy especial. Si vos tenés como que un despertar abrupto, un despertar rápido, porque aquí has estado viviendo como una cierta persona toda tu vida y de repente tenés como un gran corte en tu vida, tenés una experiencia mística o tenés como un despertar espiritual abrupto o así rápido y te cambia todo, te cambia tu perspectiva de todo, de vos mismo y de la realidad. Y por un tiempo algo que suele suceder después de un despertar espiritual es que creemos que estamos iluminados y creemos que ya estamos por encima del mundo, por decirlo así, como que ya hemos trascendido y como que ya de alguna manera el ego piensa que somos mejores. Pero la cuestión es que esto solo es de cierta manera la percepción del ego. El ego, cuando nosotros despertamos, simplemente se vuelve un ego espiritual. El ego muta con nosotros también. Entonces, por más iluminado que sea tu despertar, la cuestión con el ego es que el ego es nuestra personalidad. El ego es la parte humana de nosotros. Y esta parte humana es la parte que por un montón de años ha sido condicionada por el mundo, por la sociedad, por la cultura, por la familia, por la escuela, por el entretenimiento, por el mundo en general, por la sociedad. Entonces estas cosas están muy dentro, arraigadas a nuestra psique. Y voy a usar en específico el ejemplo de la depresión, un caso de depresión, para intentar explicar un poco más el punto de lo que estoy intentando transmitir. Porque si vos podés ver el ejemplo de la depresión, o mi ejemplo, voy a usar mi ejemplo en específico. Me pasé 4 años de mi vida, creo que fueron 4 y medio por ahí, en una depresión muy profunda. Y como ya estuve contando, si escuchaste los episodios anteriores, se volvió suicida,
me morí y se puso muy oscuro todo. Pero yo estaba básicamente en un estado mental de sentir y pensar y creer que nada valía la pena, que nada iba a mejorar, que el mundo era oscuro, que el mundo era una mierda, que no iba a mejorar, etcétera, etcétera. Entonces esos eran ese tipo de pensamientos y más del mismo estilo eran los que rondaban mi mente las 24 horas del día por 4 o 5 años. Entonces básicamente yo me diera cuenta o no, en ese momento me estaba programando mi propia psique para pensar de esa manera y para pensar de esa manera, con todo este sobreanálisis, overthinking de todo. Entonces esto es lo que hace una persona cuando está deprimida y no somos conscientes de ello, pero sin embargo es lo que hacemos. Nos repetimos todos esos pensamientos y toda esta visión del mundo pesimista, y con eso lo que estamos haciendo es que estamos programando nuestra psique, estamos programando nuestro ser entero para sentirse de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Si como en mi caso, ya sea que vos tenés un despertar abrupto, espontáneo, o tenés un despertar gradual, el punto es que si tenés un despertar, esos 4, 3, 2, 1 años, los que sea años que hayas vivido en una depresión o en un estado parecido, no se van de la noche a la mañana así como si nada, sino que somos nosotros los que tenemos que deprogramar eso de nuestra psique, de nuestra mente. Y esto de la depresión realmente solo es un ejemplo, pero independientemente de si vos experimentas una depresión o no, siempre vas a tener patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, percepciones del mundo que no eran necesariamente verdaderas y objetivas, y cuando vos tenés un despertar espiritual te das cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que habíamos estado tantos X años de nuestra vida viviendo de una cierta manera, como en modo automático, como que simplemente robots propulsados y condicionados por la cultura y por el mundo, y de repente tenemos un despertar y se nos abre 1.000.000 de puertas más hacia la existencia, hacia la verdad, y entonces podemos verlo como que habíamos estado viviendo como un humano, como una humana por un tiempo, de repente tenemos este despertar donde encontramos a nuestro espíritu, donde encontramos nuestra alma, y es como el reencuentro, ¿no? de la humana, del humano con la parte divina. Y ahí es cuando empieza esa fusión de los seres, porque realmente este cuerpo humano, este humana o esta humana, simplemente es como un vehículo de la conciencia, de nuestro ser divino. Y lo que empieza a suceder después de que tenés el despertar es que empezás a integrar ese aspecto divino en vos, en tu cuerpo, para empezar a personificar ese ser, esa divinidad. Porque el objetivo de tener un despertar espiritual es traer esa conciencia y esa sabiduría de la esencia del ser divino hacia esta tierra, traer la divinidad hacia esta tierra, traer el cielo a la tierra, traer ese conocimiento a este mundo de oscuridad para transformarlo. Entonces, el objetivo de individualmente tener un despertar es integrar ese aspecto de nosotros mismos hacia este humano. Pero es todo un proceso, es todo un viaje. Y lo que sucede con la mente cuando tenés un despertar espiritual, cuando tenés un despertar, es que la mente solo cree como, ya me iluminé, ¿no? Porque te hiciste consciente de un montón de cosas que quizás la mayoría de gente no. Entonces la mente cree, el ego cree, ya estoy iluminada, yo estoy iluminado. Pero ese despertar simplemente ha sido el principio, el viaje de la expansión de la conciencia parece no tener fin, y simplemente se trata de irte quitando estas pieles de lo que creías que era. Es como una mudada de piel, como de las culebras, ¿no? Como esta mudada de piel constante, es como ir pelando las capas de la cebolla, de una cebolla sin fin, y vos sos la cebolla,
y de verdad la cebolla parece no tener fin. Entonces, lo que estoy queriendo transmitir es que podemos tener muchas, o vamos a tener más bien, muchas, entre comillas, recaídas. Y tomo el ejemplo de la depresión. Porque podemos tener un despertar espiritual y sentirnos súper bien por un tiempo, pero luego pronto vamos a ver que los mismos patrones de antes vuelven a salir a la luz. Y eso significa que esas cosas, esa inconsciencia que nos habita, nos sigue habitando. Esa conciencia que nos habitaba, de la que nos hicimos conscientes en el despertar, nos sigue habitando. Y es nuestro deber de programarla, para volver a programarla con la sabiduría de la esencia, con la sabiduría del ser divine. Pero es cuestión de, no sé, te va a tomar el tiempo que te vaya a tomar, no es de la noche a la mañana. Entonces, desde la perspectiva de la mente, lo vamos a ver como recaídas. En el caso, por ejemplo, de la depresión, después de tener una depresión y tener un despertar, vas a creer que ya no vas a caer en estados depresivos nunca más, y eso no es así. Porque, como mencionaba antes, nos hemos dedicado inconscientemente a condicionar, a habituar a nuestra mente y a nuestro ser a sentirse de esa manera, a deprimirse. Entonces tenemos que desenseñarnos, tenemos que desaprender esa depresión que hemos aprendido, ¿saben? Este episodio originalmente iba dedicado a las personas que sufrieron depresión o que están sufriendo depresión y luego tienen un despertar, pero en general hay un mensaje para todos y todas las que estén escuchando, pero voy a estar tomando el ejemplo de la depresión a través del episodio. Entonces, como decía, va a seguir volviendo a experimentar estos estados depresivos, estos estados de desánimo, de desesperanza, incluso después de haber tenido un despertar espiritual, porque es a lo que estás habituado. Y en el caso de que no hayas experimentado una depresión, igual después de tener un despertar espiritual, vas a volver a experimentar estados de conciencia de antes, vas a volver a ver en vos mismo patrones de antes que creíste que por haber tenido un despertar espiritual ya no ibas a experimentar, pero no es así. Porque lo que sucede con todo esto, básicamente, si queremos verlo así, la humanidad tiene como un virus. Es como que la humanidad tiene un virus, el planeta tiene un virus. Y el virus son todos estos pensamientos disfuncionales, es esta mentalidad disfuncional de los seres humanos tan destructiva. Esta conciencia baja de odio, de guerra, de separación, de pelear unos con otros. Ese es el virus de la separación, el virus de la desconexión del espíritu. Entonces nosotros, cada una de las personas que despierta y se hace consciente de su propia alma, de su espíritu, de su esencia, el objetivo es, como ya decía, traer esa esencia, traer esa conciencia a este lugar. Pero eso que significa, como mencionaba también, es que vos vas a estar mergiendo ese ser divino que has encontrado que sos a este cuerpo. Vas a estar personificando esa sabiduría y ese amor y esa conciencia de tu ser divino. Lo vas a estar personificando, pero es un proceso. Es como que descargar la conciencia de nuestro ser divino a este avatar, a este cuerpo, a este vehículo. Pero ¿qué sucede? Por el tiempo que hemos vivido previamente en este mundo, nuestro cuerpo, nuestro ADN, todas nuestras células, toda nuestra psique, todo nuestro ser está literal programado con este virus de la destrucción, con este virus de la separación, con este virus de la inconsciencia humana. Entonces nuestro deber individual para con nosotros mismos es decondicionar ese virus, desaprender ese virus de la inconsciencia humana y
programar con el nuevo programa, con el nuevo conocimiento del espíritu, del alma, del ser, de la esencia, de la divinidad. Pero es un proceso. Entonces todos estos hábitos y todas estas creencias que hemos traído desde antes, que hemos personificado antes, creencias a partir de las cuales hemos vivido antes, no se van a ir así como si nada, sino que van a resurgir y van a resurgir y van a resurgir y van a resurgir. Y cada vez que resurjan, nosotros tenemos la oportunidad de, en ese momento, cacharlas y reprogramarlas conscientemente. Entonces, otra vez el ejemplo de la depresión. Tuviste un despertar, ¿no? Y todo muy bien. Y de repente vuelves a caer en un estado de desánimo, de desesperanza. Porque es un hábito ya para vos. Entonces, en el momento en el que te vuelves a sentir así, puedes hacerte consciente de eso. Es literal como que enseñarle a tu conciencia a vivir de una manera diferente. Entonces, en ese momento que te estás sintiendo muy mal y todo eso otra vez, todo ese rollo de la depresión, puedes cacharte a vos mismo y así, con el solo hecho de observarte esos patrones, y cómo empezás a reprogramar tu conciencia. Porque una cosa que es clave cuando empezamos a notar que nuestros patrones de antes, que creíamos que se habían solucionado mágicamente con un despertar espiritual, una cosa que es clave en nuestro proceso del despertar espiritual, de la expansión de nuestra conciencia y de nuestro ser, es que cuando nos demos cuenta que estamos viviendo los mismos patrones de antes, que creíamos que mágicamente se iban a solucionar con un despertar espiritual y que se habían ido mágicamente con un despertar espiritual, es que cuando los vemos a esos patrones, algo que es clave es no torturarnos a nosotros mismos creyendo que no deberíamos sentirnos así simplemente porque hemos tenido un despertar. Una cosa que es clave, pero sí súper clave, es la paciencia y el amor propio. En el caso de la depresión, que es lo que estoy utilizando como ejemplo, nos volvemos a sentir desesperanzados y súper tristes y así desilusionados por todo otra vez. Y en lugar de sentir, no debería sentirme así, ya no deberías ponerme en este estado, ya no debería tal cosa. En lugar de tener esa voz negativa otra vez dentro de nosotros, la oportunidad que tenemos con un despertar, con haber tenido un despertar, es que ahora podemos ser la voz de la conciencia y en lugar de criticarnos a nosotros mismos por sentirnos otra vez como antes, es que simplemente observamos y observamos el patrón. Y con el simple acto de observar ya no te estás enredando en ese mismo acto. Entonces ya no te está como que chupando, ya no te está llevando, arrastrando con él, sino que simplemente lo observas y cada vez sos más consciente de tus propios patrones. Y simplemente esa conciencia, simplemente por esa conciencia se van disolviendo esos patrones y cada vez lo vas haciendo menos y cada vez lo vas haciendo menos y cada vez lo vas haciendo menos. Pero el punto de por qué estoy compartiendo esto es por recordarnos que es un proceso normal, que incluso si tenemos un despertar espontáneo, no es cuestión de la noche a la mañana que cambiamos así como si nada, sino que es todo un proceso de desaprender nuestros hábitos de antes, nuestros patrones de antes y aprender nuevos. Y a través de la conciencia, a través de la observación de nosotros mismos, de nuestros propios hábitos, de nuestro propio ser, y lo volvemos a reprogramar o lo reprogramamos en ese momento. Por otro lado, es más o menos así como que nuestro ser divino tiene que guiar a nuestro ser humano, a nuestro ser humana, porque el ser divino, la ser divina,
la que tiene esta conciencia, esta visión como de águila, de cómo son las cosas, de cómo es la realidad. Entonces nosotros cuando caemos en estos estados, como en mi caso, y en el caso de las personas que experimentaron depresión, es volver a caer en estos estados negativos, volvemos a caer en inconsciencia, volvemos a caer en la programación, en el condicionamiento de nuestro ser, de nuestra psique. Pero ¿qué sucede en ese momento? En ese momento ya tenemos una conciencia multidimensional porque hemos accedido a un aspecto de nuestra conciencia que está en otra dimensión, el ser divino, la ser divina. Entonces en ese momento ya somos multidimensionales y ya somos conscientemente multidimensionales. Entonces hay un momento, en el caso de la depresión, en el que vas a estar volviendo a experimentar estos estados depresivos y al mismo tiempo podés recordarte que sos conciencia, que sos divinidad, que sos infinito, y podés como que solapar, no sé si solapar sería la palabra, pero podés como que sobreponer y fusionar esas dos conciencias. Entonces es más o menos así como que ir descargando tu ser divino para irlo personificando. Pero mientras tanto, el condicionamiento que vive en tu cuerpo, en tu ser, en tu ADN, en tu psique, en tu mente, etcétera, va a seguir por un tiempo manifestándose en vos. Pero cada vez menos y cada vez menos, porque cada vez vas haciéndote más y más consciente de esa inconsciencia que te habita. Con inconsciencia me refiero a separación, todas las ideas y todas las nociones y todo, de lo que te separa de vos mismo y de la divinidad y de la conciencia, de la unidad. Entonces repetidamente vas a estar experimentando y volviendo a estados de ser y de sentir y de pensar, etcétera, que creías haber superado, pero no es así porque la cosa se siente como que fuera infinita realmente. Y el shadow work, que le llaman este trabajo de sombra, este trabajo de trabajar con tu inconsciencia para integrarla, parece ser infinito realmente, porque nuestra mente es una cosa súper compleja, y por el hecho de que hayamos visto un patrón y nos hayamos hecho conscientes de un patrón o de alguna inconsciencia en algún momento, no significa que se va a ir así como así nada en un segundo, solo por habernos hecho consciente de ese patrón, de ese comportamiento, de ese pensamiento que quizás no es real, que no es verdadero, que es falso y que nos enseña el mundo o que nos enseñamos nosotros mismos. Y así es un proceso de condicionar, de programar y reprogramar. Decondicionamos al ser humano, a la ser humana, con sus pensamientos limitados, con sus pensamientos divisivos respecto a la vida, a la existencia, y reprogramamos con los pensamientos, con la sabiduría del ser, con la sabiduría de la divinidad, con la sabiduría de la esencia. Pero por un tiempo es como este juego, o no sé si por un tiempo solamente, quizás por el resto de nuestra vida, yo qué sé, es como es un juego entre la luz y la oscuridad. De verdad, la vida es como la existencia entera parece ser una danza entre la luz y la oscuridad. Y vamos a volver una y otra vez a la oscuridad, porque para empezar, la oscuridad, la inconsciencia no vive solamente dentro de nosotros, sino que nosotros y nosotras también estamos conectadas a una conciencia colectiva, a una inconsciencia colectiva, a una mente colectiva en general, con su conciencia y su inconsciencia. Entonces, mientras estemos vivos, estaremos conectados a esa mente colectiva, con su conciencia y su inconsciencia, con su luz y con su sombra. Entonces vamos a estar recogiendo psíquicamente, telepáticamente, sin darnos cuenta, aspectos de esa conciencia colectiva, que son los aspectos, bueno, ambos, la luz y la oscuridad, los aspectos claros y los aspectos oscuros, las sombras, la inconsciencia, también la vamos a estar recogiendo del colectivo. Entonces, estos patrones
inconscientes, ideas inconscientes que tenemos dentro de nosotros, son reforzados por el mundo externo también, por el colectivo. Entonces esta cuestión de reprogramar al cuerpo, reprogramar al avatar humano no es fácil, para nada. Es bastante complicado realmente, es todo un proceso que requiere mucha paciencia y mucho amor propio, o en todo caso te enseña mucha paciencia y mucho amor propio, porque yo, por ejemplo, tengo 3 años de haber tenido mi despertar y todavía experimento, digamos, porciones de un día, como unas horas o yo qué sé, o a veces un día entero, donde me vuelvo a sentir como que ya nada vale la pena, como que ya no quiero seguir. Los mismos estados que experimentaba cuando tenía depresión. Y ha sido así desde que he despertado. O sea, yo desperté, tuve mi despertar espiritual, que como les conté antes, fue espontáneo. Y pasé como literal flotando en el cielo unos 3 o 6 meses, no recuerdo. Pero luego de eso volví a caer a la tierra, ¿no? Y me di cuenta que los patrones de la depresión seguían en mí. Y mi ego había entendido como que yo ya me había iluminado, como que por tener un despertar ya estaba todo bien y que ya todo eso se había sido olvidado. Y después me di cuenta que no, que es un proceso, que yo iba a seguir experimentando esos estados deprimidos porque yo misma me condicioné a experimentarlos, me habitué a experimentarlos, pasé practicando estos estados de ser por 5 o 4 años. Y eso es lo que quiero transmitir en este episodio, que hemos vivido con esos patrones que iban en contra de nosotros mismos quizás por un montón de tiempo, y luego es todo un proceso para deprogramar esos patrones, porque tenemos que hacernos conscientes y la vida, el día a día nos va reflejando aspectos de esa inconsciencia, de esos patrones oscuros que aún nos habitan. Por eso es que cada situación que vivimos nos está reflejando algo valioso, porque especialmente si nos hace trigger, si nos como que prende de enojo o de tristeza o de lo que sea, porque entonces nos está reflejando algo que no está sanado dentro de nosotros mismos. Eso quiere decir que no está integrado dentro de nosotros mismos. Entonces, todo este proceso del despertar, yo no sé si lo he mencionado aquí en el podcast antes, sé que lo he dicho un montón de veces en Instagram, porque lo digo porque siento que es así. Estamos viviendo la segunda venida de Cristo en este momento, pero como ya he compartido, si me has escuchado decir esto antes, esa segunda venida de Cristo no es la persona literal de Cristo, ni siquiera sabemos quién fue Cristo ni cómo era Cristo, porque la imagen que nos venden de Cristo simplemente es cualquier persona blanca, que bueno, es un rollo más profundo que no viene el tema en este momento, pero el punto es que tal vez me has escuchado decir que nosotros somos la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es la conciencia de Cristo. Eso quiere decir la conciencia del amor, la conciencia de la unidad, la conciencia de la paz, la conciencia de la conciencia universal, la conciencia divina. El amor incondicional, amor hacia las demás personas, amor hacia toda, respetar la vida. Entonces, literal, nosotros estamos caminando el mismo, no el mismo camino, pero un camino similar al que caminó Cristo. Cristo es un arquetipo, el camino de Cristo es un arquetipo para el resto de nosotros, seres de las estrellas o seres divinos, bueno, todos son seres divinos, pero seres que han venido a reformar al mundo y lo saben, o quizás no lo saben todavía, pero el punto es para el resto de nosotros que ha venido ahora y que consciente o inconscientemente en tu interior sabes que has venido a hacer un cambio. Estamos caminando un camino similar al de Cristo. Eso quiere decir que, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Traer la divinidad, la conciencia divina, la conciencia de la esencia a este mundo. Como decía antes, traer el cielo a la tierra. Eso es lo que estamos haciendo ahora.
Entonces estamos como que jalando nuestro espíritu o descubriendo nuestro espíritu desde el interior hacia el exterior, como que descubriéndolo en el interior de nosotros e irradiándolo hacia el exterior. O visto de otra manera, estamos accediendo a planos superiores de conciencia, estamos jalando esos planos, esa conciencia a este mundo, a este avatar en específico, a esta persona que soy, entre comillas, yo. Entonces es una fusión de diferentes aspectos de la conciencia, el aspecto humano y el aspecto divino, para que sean uno solo, porque habíamos estado separados, porque venimos al mundo y nos olvidamos de nuestra esencia, y el mundo nos condicionó para vivir como robots, para vivir desconectados, y de repente tuvimos un despertar y empieza la fusión de estos dos seres, de estos dos aspectos del mismo ser, del aspecto divino y del aspecto humano. Pero ese proceso es súper turbulento, puede ser turbulento, o es más bien, diría yo, porque no hay despertar de conciencia sin dolor. Porque estarse quitando estas capas que mencionaba antes, como estarse despellejando como la culebra, estarse quitando las capas de la cebolla constantemente, todas estas capas, es el condicionamiento que nos ha dado el mundo, el condicionamiento que nos hemos dado a nosotros mismos, y nos lo vamos quitando como las capas de una cebolla, nos vamos despellejando, nos vamos mudando piel. Pero esa mudada de piel es dolorosa, porque tenemos que dejar ir y dejar ir y dejar ir constantemente cosas que dábamos por sentados, pensamientos que creíamos verdaderos, concepciones de vida, percepciones, etcétera. Y no es fácil. Entonces estaremos revisitando por un tiempo indefinido estados de conciencia de antes. En mi caso y en el caso de algunas personas que estén escuchando, va a ser depresión. Entonces vamos a estar cayendo en estos patrones de depresión incluso después de un despertar, porque precisamente es para que los integremos a nuestro ser, para que los sanemos, para que sanemos esas partes de nuestra psique que piensan de esa manera y las integremos hacia la luz y las expandamos y reprogramemos nuestra psique con nuevos caminos, con nuevas percepciones, con la percepción del ser. Entonces, una vez que hemos recordado el aspecto divino, ese aspecto divino es como una figura como de un padre, de una madre que tiene que enseñarle a este humano que es como el niño, enseñarle a este niño o a esta niña herida, irle enseñando el camino, irle enseñando el camino. Pero es un aspecto, o sea, los dos son un aspecto de nosotros, los dos son un aspecto de nosotros, el humano y el divino, la humana y la divina. Y tiene que haber esta fusión de estos dos aspectos. Pero esa fusión es poco a poco la vamos aprendiendo. Vamos mudando esta piel y nos vamos quitando este condicionamiento y poco a poco va entrando, como que vamos descargando nuestro espíritu a nuestro ser, y es como que 1%, 2%, 5%, 10%. Pero es todo un proceso, ¿sabes? O sea, no es... Yo lo dije, como siento que lo dije 1.000.000 de veces ya en el episodio, pero no es de la noche a la mañana, porque de verdad quiero recalcar ese punto, es el punto de todo el episodio, que es un proceso y vamos a estar, si queremos verlo así, recayendo en estos estados depresivos. Si no fue depresión lo que experimentaste, vas a estar cayendo en estos estados de antes, donde experimentabas inconsciencia, precisamente para que tu aspecto divino se pueda hacer consciente de eso y lo cambies, lo reprogrames, te empeces a enseñar que si esa no es tu verdad, entonces ¿cuál es tu verdad? Y cada vez que caes en un estado de inconsciencia, cada vez que caes en tu mente otra vez, en la personalidad, en el humano que quizás tiene miedo de la existencia, de la vida, o que se siente de X o Y manera, tu aspecto divino entra y le recordás a ese humano, le recordás lo que ahora estás aprendiendo, lo que sabes, le recordás que es conciencia infinita, le recordás que es Dios, que es un aspecto de la conciencia divina, y le recordás y le recordás y le recordás, y el humano se olvida, la humana se olvida y se olvida y se olvida, porque está habituada
a no saber esto, está habituada a vivir en un estado de desconexión, porque el mundo entero le enseñó así, el mundo entero vive así. Entonces nosotros estamos revolucionando todo, pero empieza revolucionándonos a nosotros mismos. Entonces es un proceso constante de estarle enseñando, y desde una perspectiva también el aspecto divino, bueno, va a cambiar de persona en persona, pero en mi caso, por ejemplo, de la depresión, el aspecto divino es el aspecto masculino y el aspecto humano es el aspecto femenino, porque el aspecto masculino es más como estructurado, es más como de voluntad de ir a hacer las cosas, es más diligente, como de ir y hacer las cosas, es más estructurado, es más no quiero decir fuerte, sino que es como muy bien parado, por decirlo así, como que tiene la fuerza de ir y hacer las cosas. Y por otro lado, el aspecto femenino es suave, es así, siente y es fluido y va ahí sin una estructura. Entonces, en mi caso específico, por la depresión y por lo emocional que soy, lo que más se marca en mí es un aspecto de la divinidad femenina, de la energía femenina. Entonces, a veces esa energía femenina, cuando está en su lado oscuro, en su lado sombra, es como impotente, es débil de que no puede ir y hacer las cosas porque sus emociones toman control. Entonces ahí tiene que venir el lado masculino estructurado, que en mi caso sería la energía masculina, y como que poner orden, y entonces sacarme de esa depresión y recordarme como, hey, vos no sos esta pequeña humana que no tiene poder de hacer nada, vos no sos esta pequeña persona que crees que sos, que no tiene poder de hacer nada, porque eso es lo que sentimos en la depresión. Por eso decía en mi caso específico. Entonces viene mi aspecto divino, que es el aspecto masculino en mi caso, y pone estructura en esta depresión y me saca de esa depresión, y ya se balancean las energías, porque yo recuerdo que la depresión simplemente está condicionada dentro de mi ser, dentro de mi ADN, dentro de mi psique, pero que luego viene este aspecto divino y me enseña la nueva verdad, y empezamos a reprogramar el cuerpo. Empiezo a reforzarme quién soy, empiezo a recordar que soy Dios, que soy la conciencia divina, que soy súper poderosa, que estoy creando y manifestando mi realidad y que puedo hacerla pasar lo que yo quiera. Entonces ya hay un balance de energías y ya yo recuerdo, y así es como me voy enseñando. Pero son muchas las veces después de mi despertar que he caído en este estado depresivo otra vez, y siempre tiene que venir mi lado divino, mi aspecto divino, y sacarme de ahí. Porque antes es como que no tenías salvador o salvadora, porque no tenía este conocimiento, no tenía esta sabiduría, no tenía este aspecto de la conciencia divina, esta multidimensionalidad, no la tenía, ahora sí la tengo. Entonces esa es la diferencia de cuando hemos despertado. No es que no vamos a seguir cayendo en estos patrones de antes, sino que ahora tenemos este aspecto divino también que va a venir y nos va a rescatar. En algunas personas va a ser al revés, va a ser que el aspecto masculino es más predominante en su humano y el aspecto femenino va a ser el que tiene que venir y sacarlos de sus patrones de antes, porque quizás otras personas es al revés, otras personas son muchísimo más lógicas, más estructuradas y más energía masculina en su persona, y su aspecto divino tiene que venir y recordarles como, hey, abrir el corazón, a dejar ir un poco la lógica y entrar más al corazón. Y así, que al final es una combinación de las dos cosas, pero simplemente quería dar como esos ejemplos de cómo nuestro aspecto divino, ya sea masculino o femenino, va a venir. Y más bien, sí, realmente es una combinación de las dos, pues no somos solo una cosa ni otra, sino que el punto es que las energías estén balanceadas, y el punto es que nuestro aspecto divino va a venir y nos va a recordar y nos va a sacar de estos estados, pero somos nosotros mismos que nos sacamos de estos estados, de estos patrones de antes.
Y es todo un proceso, es todo un viaje. Es todo un viaje. Pero el punto es ese, que quería transmitir que no por haber tenido un despertar o haber tenido muchos despertares ya significa que te sanaste y que estás iluminado y que estás iluminado. Sino que van a seguir surgiendo, vas a seguir descubriendo inconsciencia dentro de tu ser, y tener la oportunidad de reprogramarla cada vez que surja. Pero también tenemos que enseñarnos, a aquellos que reprimimos bastante, tenemos que enseñarnos a dejar de ignorar esas sensaciones, esa inconsciencia, esas emociones que surgen con esa inconsciencia, y en su lugar ir hacia ella. En el caso de la depresión, volver a experimentar esos estados depresivos, pero ya no dejar que te absorban, sino que traer la luz de tu conciencia y observarla, y es cuando se empieza a disolver y empieza a entrar tu conciencia en el cuerpo, empieza a entrar tu divinidad en tu cuerpo, y poco a poco vas mergiendo las dos cosas, va funcionando los dos aspectos de vos, y entonces el cuerpo, el ser humano, la ser humana ya no es este robot inconsciente que va en modo automático, sino que ya estás viviendo desde el espíritu, empezás a vivir cada vez más desde el espíritu, pero es un aprendizaje no sé si de toda la vida, pero es un aprendizaje constante. Alguien está viendo una película de miedo y se escucha la música. Ay. El ejemplo más claro que les puedo dar es el de la depresión. O sea, pasaste X años de tu vida deprimido, luego tuviste un despertar y luego, sorpresa, volvés a caer en esos estados. Porque literal lo que estamos haciendo, o sea, literal lo que está sucediendo es que esa inconsciencia, esa depresión, esa lo que sea que eran tus patrones pasados, viven dentro de vos, viven en tu ADN, viven en tus células, cada una de tus células, cada una de tus neuronas, cada una de las partes que te conforman y que te habitan, aprendió esos patrones de antes. De verdad nosotros, porque somos conciencia, estamos programando nuestro propio ADN con nuestras creencias. Entonces, si nos hemos estado diciendo una historia por X años, por 20 tantos años en mi caso, y luego esa historia de repente cambia porque tenemos un despertar, luego viene un proceso de decondicionar todas esas cosas que hemos programado en nuestro ADN, en nuestro ser, y empezar a programar con lo nuevo, empezar a programar con la sabiduría de la esencia, con la sabiduría de la divinidad. Y poco a poco vamos viendo el cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Pero mientras tanto, en el caso de una depresión, siempre vas a tener episodios depresivos, aún después de haber tenido despertares espirituales. Y cada vez que tengas un episodio de esos, tenés la oportunidad de hacerte consciente que todavía eso está ahí, e integrarlo, observarlo e integrarlo, hacer trabajo de sombra, trabajar con la sombra, integrar la inconsciencia, llevar la luz a la inconsciencia, con amor y con paciencia. Nos vamos enseñando y nos vamos reprogramando, ¿sí? Pero es un proceso que requiere muchísima paciencia y muchísimo amor propio. Entonces este no es un proceso lineal de que tuve depresión o de que viví en la oscuridad, ya sea que no haya sido depresión, pero viví en todos estos patrones tóxicos, en toda esta mentalidad donde era muy enojado, donde hacía daño a los demás, etcétera, y de repente tuve un despertar y ya me curé del virus humano, ¿no? Sino que no, es un proceso, poquito a poquito vamos deprogramando ese virus, vamos deprogramando la Matrix, porque la Matrix vive dentro de nosotros mismos, la hemos internalizado. Entonces literal vamos deprogramando la Matrix dentro de nosotros mismos, vamos deprogramando y desmantelando el programa del mundo, el virus del mundo lo vamos desprogramando de nuestro avatar y lo vamos programando con la conciencia. Y la conciencia poco a poco empieza a entrar en nuestro cuerpo y luego empezamos a personificar esa conciencia, esa sabiduría divina, la empezamos a personificar y se empieza a difundir por el mundo, a nuestro alrededor.
pero somos como estos hackers, ¿saben? De la realidad, aunque a veces nos cueste verlo. Hemos venido a hackear de una manera esta realidad, y es el proceso de un despertar. Ese es el objetivo de un despertar. El punto de un despertar es que vivimos con este virus, vivimos en modo automático por tantos años de nuestra vida, y luego tuvimos un despertar, recordamos a nuestro espíritu, y luego ese espíritu empieza a entrar en este cuerpo, empezamos a personificar este espíritu, y entonces vamos deprogramando los programas que nos regaló el mundo, que son programas falsos, que son programas de odio, que son programas de separación, de injusticia, de daño, de destrucción, y vamos programando nuevos programas de la verdadera conciencia, de la conciencia universal, de la conciencia de amor, de la conciencia de unidad, y vamos programando estos nuevos programas dentro de nosotros mismos. Pero es todo un proceso. Entonces, mientras tanto, es súper vital recordar que vamos a seguir experimentando estos patrones que creíamos haber superado, y lo único que podemos hacer es tener mucha paciencia y muchísimo amor. Maldita cisterna, ¿por qué tienes que ser bulla en este momento? Durante todo el episodio. Pero bueno, ese es el mensaje, que no sé si lo logré comunicar, pero espero que sí. Espero que un poco se entienda. ¿Qué carajo te acabas de encender? Creo que sí van a escuchar esa cisterna, pero bueno, lo siento por todos los ruidos del episodio, pero es lo que hay. Así que sí, cuando se atrapen otra vez en estos estados de inconsciencia, cuando se atrapen otra vez en estos juegos de la mente, en estos juegos del ego, en estos juegos del humano, de la humana, recuerden, obsérvenlos en lugar de criticar, obsérvenlos en lugar de omitir cualquier opinión respecto a ellos, y poco a poco los vamos reprogramando. Poco a poco empezamos a deprogramar el virus de nuestro avatar, lo quitamos y lo sacamos afuera de nuestro avatar, y empezamos a ponerle un programa nuevo, un programa divino, un programa de unidad, de amor, de conciencia. Y luego ese es el programa que va a habitar en nuestro avatar. Pero toma tiempo, no entre la noche a la mañana, por más que tengan despertares espirituales, por más que fumes DMT, por más que lo que sea. Sí, esa inconsciencia literal la hemos programado, la hemos internalizado del mundo hacia cada una de nuestras células. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la conciencia de la luz, con la conciencia del amor, con la conciencia de la unidad, de la paz, de la armonía, etc. Y empezamos a descargar esa conciencia a esta computadora biológica humana, a este cuerpo, y lo vamos programando con los nuevos programas. Vamos programando nuestra psique, pero le vamos enseñando poco a poco, porque no hay otra manera, ¿sí? Y si creemos que después de un despertar es como que sin nada, tenemos que estar curados así como si nada de la noche a la mañana, no, solo nos estamos engañando a nosotros mismos pensando así, estamos sufriendo por pensar que tenemos que ser perfectos, y solo somos duros y duras con nosotras mismas, porque volvemos a ver estos patrones inconscientes dentro de nosotros mismos que creemos que no tienen que estar ahí, pero es normal que estén ahí porque han estado condicionados por muchísimo tiempo. Es normal, es un proceso para volver a reprogramar con una conciencia diferente, con una conciencia más expandida, ¿sí? Y hay que tener mucho amor y mucha paciencia en ese proceso. Ay. Creo que eso es todo lo que tengo que decir, porque siento que di ya muchas vueltas intentando explicar lo mismo, y he tenido la sensación que no he podido explicarlo, pero creo que sí se va a poder entender un poco lo que estoy diciendo, porque me esforcé bastante en decirlo de diferentes maneras. El punto es que si quieres verte como una computadora biológica, el mundo te dio un programa de destrucción, y tu computadora biológica llamada cuerpo, llamada psique, llamada yo, tomó ese programa del mundo y literal lo descargaste a tu computadora biológica llamada yo, llamada cuerpo. Pero luego tenés un despertar y te haces consciente de que hay una realidad mucho más grande, que hay una conciencia divina, que hay una conciencia donde todo es más bien una unidad, donde todo es amor y compasión. Y entonces ahora lo que hay que hacer es como que desinstalar el programa del mundo e instalar este nuevo programa de Dios, de la conciencia, del universo. Sí, es un proceso, y mientras tanto experimentamos estados
antiguos de la inconsciencia que creíamos que íbamos a superar por tener un despertar espiritual, pero las cosas no son lineales, sino que somos cuánticos. Y este proceso de sanación no es lineal, sino que es cuántico. En un momento estamos en la cima del mundo, en un momento volvemos a experimentar un patrón de depresión de antes, y luego, porque nos quedamos viviendo ese patrón, se desintegra y lo integramos, y luego volvemos a estar en la cima del mundo, y así. No es simplemente que estuve mal, me curé y estuvo, sino que es así en círculos y en espiral hasta que moramos, o yo qué sé. Así que mucha paciencia y mucho amor con ustedes mismos. Y si todavía no la tienen, de todos modos, este proceso les va a enseñar eso, a tener mucha paciencia y mucho amor con ustedes mismos. Así que me salió un poquito larguito el episodio, pero bueno, espero que les haya dejado algo, que les sirva de algo. Y nada, síganme en Instagram si no lo hacen, porque realmente me gustaría conectar con las personas que escuchan este podcast. Me gustaría que veas en mí a alguien con quien puedes hablar si te nace hablar de estas cosas. Si algo de lo que digo te toca algo, me gustaría poder compartir con vos, poder de verdad empezar a generar un sentido de comunidad, de apoyarnos unos a otros. Así que si querés compartir algo, búscame en Instagram y mándame un mensajito y hablemos por ahí y conectemos. Así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, seres cósmicos, por sintonizar el podcast. Espero que te haya servido en algo. Suscríbete o seguí el podcast en la plataforma en la que estés escuchando. Si quieres ver más de lo que comparto o hablar conmigo o conectar conmigo, sígueme en Instagram. Mi usuario es enasiconauta. Dejo el link en las notas del episodio. Si te gusta o ayuda el podcast, por favor te pido que me lo hagas saber en los comentarios o me dejes una opinión, porque así sé que algo de lo que hago te ayuda, porque hasta ahora solo ha sido silencio y así me anima a seguirlo haciendo si sé que te ayuda en algo. Así que por favor déjame una opinión en los comentarios. Y si conoces a alguien que le gustaría el podcast o crees que necesita escucharlo, compartirlo con ellos o con ellas. Y por último, si quisieras trabajar conmigo, puedo ayudarte personalmente. Dejo el link de esta plataforma que se llama Patreon, donde he listado los servicios que ofrezco. Te puedo ayudar a través del tarot, del coaching o de la hipnoterapia. A través del tarot, básicamente una lectura energética de tu campo energético y de lo que está sucediendo en tu vida en este momento, en el momento de la lectura, y canalizando los mensajes de tus guías espirituales también. Y ya yo voy leyendo tu situación de acuerdo a lo que dicen las cartas y de acuerdo a lo que los guías me van transmitiendo, y ya te voy dando la orientación y la respuesta que quieres saber respecto a tu situación. Y luego con el coaching, es un coaching transformacional donde trabajamos tus esferas mentales, emocionales y espirituales. Si vos necesitas ayuda con la depresión, con la ansiedad o con temas de salud mental o el suicidio, yo te puedo ayudar a entender todas esas cosas. Si estás transitando, navegando alguna de estas cosas, también si necesitas ayuda para navegar tu despertar espiritual, para entenderlo, también puedo ayudarte con eso. Si necesitas ayuda para entender o trabajar con tus emociones y dejar al corazón o a tu alma guiar tu vida y aprender a escuchar tu intuición, también puedo ayudarte con eso. Si necesitas, por otro lado, ayuda a entender tu multidimensionalidad, porque ya estás entrando en un estado más elevado de conciencia, donde tu mundo espiritual con tu mundo físico se empiezan a fusionar y ya la vida se empieza a sentir como un completo sueño, como un estado psicodélico surreal, y como que es muy confuso al principio. Si necesitas ayuda con eso, también puedo ayudarte. Si vas a Patreon, ahí puedes ver todos los servicios. He listado todas las cosas en las que puedo ayudarte, desde la depresión, ansiedad, suicidio, falta de propósito, pérdida de identidad, experiencias de muerte, experiencia fuera del cuerpo,
disociación, depersonalización, derealización, introversión, hipersensibilidad emocional y energética, amor propio, traumas infantiles, patrones familiares, condicionamiento social, cultural y programación mental, meditar para conocerte y sanar, experiencias místicas, plantas medicinales, vidas alternas pasadas y futuras, tu multidimensionalidad y el campo cuántico, etc. Ahí puedes ver todo en lo que puedo ayudarte. Esos solo son ejemplos, pero vos también, si estás interesado o interesada, puedes hablar directamente conmigo mandándome un mensaje para ver si te conviene. Y la hipnoterapia también puede ayudarte. Es una hipnoterapia de regresión a vida pasada, pero eso tiene que ser en persona, así que de momento será en El Salvador. Y ya en cuanto pueda voy a seguir viajando, así que será donde sea que yo esté. Pero es una regresión a vidas alternas, donde exploramos situaciones que están conectadas con tu presente, y en ese mismo estado subconsciente, en ese mismo estado teta de ondas cerebrales, donde estamos accediendo a tu mente subconsciente, hacemos todo un listado de preguntas respecto a lo que vos querés saber de tu vida, y en ese estado de conexión las respondes. Así que bueno, también si quieres apoyar al podcast y facilitarme que siga dedicando mi energía en él, si te gusta puedes ayudarme con el precio de una tacita de café en PayPal, Ko-fi o Patreon también, si te nace. Y eso es todo. Si tenés alguna duda respecto a trabajar conmigo o lo que sea, puedes escribirme, y eso es todo por hoy, y nos vemos a la próxima. Que tengas una linda semana.